Hemos visto lo que es el screw axis, ¿ya? Recordamos que tenemos estas nuevas variables que llamamos twists, que engloban tanto la rotación como traslación. ¿Ya? Entonces, nosotros tendríamos la tendencia de hacer un cambio de coordenadas del twist utilizando la matriz T entre dos referencias. Tendríamos la tendencia de hacer esta operación, ¿no? Decir que con este se van y con eso poder encontrar el twist en la referencia A. Ok, pero esto es incorrecto, ¿ya? Porque no se olviden que estos twists son vectores de 6 columnas, 6 por 1, y estas matrices homogéneas es de 4 por 4. Pero como les había dicho, la manera que podemos hacer este cambio de referencia es a través de esta matriz adjunta, ¿ya? Donde la matriz adjunta está dada por esto de acá. Tac, tac, tac. Es una matriz de 6 por 6, donde tenemos que colocar R. De esa manera tenemos que encontrar P, que es el vector de traslación, y tiene que ser el modo screw axis. Entonces, hemos hecho un ejemplo de esto en la anterior clase. Entonces, simplemente un recuerdo rápido de esto, ¿ya? Para recapitular lo que hemos visto en la anterior clase, igual que la velocidad angular cuando es puramente rotacional, podemos encontrarla con esta operación en la referencia B. En la referencia inercial o espacial, pues nosotros con esta ecuación. De la misma manera podemos encontrar los twists. Twist, twist, con estas multiplicaciones. ¿Ya? Repaso la anterior clase. Ok, eso sería. Ok. Ahora. Tac, 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 tac. Desde acá comenzaremos. Ya. Ahora, hemos visto y en su examen ustedes están desarrollando o han desarrollado cómo crear la matriz de rotación a partir de la matriz exponencial o la matriz del ángulo de rotación. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero aumentándole, ya que son twists, ya no es rotación pura, aumentándole lo que es la traslación. ¿Ya? Entonces, les recuerdo que el twist es de esta manera, ¿no? Es como tac, 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 como si un movimiento, como si un tornillo rotara. Entonces, una vez que tengo el screw axis, ¿ya? ¿Cómo puedo determinar la matriz T de traslación equivalente? Esto va a ser gracias a las matrices exponenciales que vamos a ver a continuación, ¿ya? No se olviden que en el eje, en el screw axis, S de omega tiene que tener tamaño 1, ¿ya? Si es que es rotacional más traslacional, si es que el movimiento es rotación más traslación. Y en el caso de que es rotación pura, mentira, en el caso que es traslación pura, no se olviden que la parte lineal o velocidad lineal del screw axis tiene que valer 1 y esto es 0. ¿Ya? Vamos recordando conceptos de ayer. Entonces, ¿cómo procedemos? En el caso de que es traslación pura, ¿ya? La matriz de T homogénea que describe la rotación más traslación, ¿ya? Que es RP0, 1, ¿ya? Que acá está la rotación, acá está la traslación, ¿ya? ¿Cómo puedo encontrarla? A través del ángulo y el screw axis. Entonces, va a tener esta notación, ¿ya? E exponente S teta, pero esto solo es notación, ¿ya?
Esto de acá es notación. El concepto de exponente está ahí por, vamos a decir, razones matemáticas que no hemos visto en detalle, pero no se imaginen que acá hay una exponencial que aparece. Cuando solo es traslación pura, ¿qué vamos a tener? Que t va a ser esto de acá, que es identidad, va a ser una identidad de 3 por 3, ¿ya? ¿Ok? Y acá va a estar SB por el ángulo. Y esto de acá es bastante intuitivo, ¿no? Acá, ¿qué estoy diciendo de manera indirecta? Acá de manera indirecta, I es R, digamos, si hacemos una comparación, estoy diciendo que la matriz de rotación es la identidad, la matriz de identidad. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Que no hay rotación, ¿no? Que no ha habido nada que ha rotado. ¿Por qué? Porque estoy en un caso de traslación pura. ¿Ok? ¿Y cuánto se ha trasladado? De la misma manera, esto es bastante intuitivo. ¿Cuánto se ha trasladado? SB es como la velocidad lineal. La velocidad lineal llamaremos V chica por el ángulo, pero esto ángulo no se olviden que nosotros llamamos ángulo a cualquier movimiento de nuestros, um, a cualquier movimiento de nuestras articulaciones. Si tengo una articulación de revolución, el teta que corresponde acá es este ángulo, ¿no? Si es una revolución. Pero en el caso que tengo algo prismático, ¿ya? Algo que entra y sale, a esto no le estamos llamando una distancia D, una distancia X, una distancia no. También le estamos poniendo la notación de ángulo, ¿ya? Si esto se mueve de manera lineal, hacia arriba, hacia abajo, también le estamos llamando teta, por si acaso. Entonces, acá, ¿qué estoy diciendo? Tengo la velocidad lineal por una distancia, en este caso mi teta es una distancia, ¿ya? Y esto qué me va a dar? Me va a dar una posición, ¿no? ¿Dónde está? Eh, esto me va a dar más o menos la posición eh, donde se va a encontrar mi eje, ¿ya? De manera un poco analógica, podríamos decir. ¿Qué más quería decir? Tac, 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 tac. Ya, entonces, un ratito, esto de acá. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Ya. Ahora, entonces, cuando es traslación pura, la matriz la puedo encontrar T de manera no muy complicada, simplemente aplicando esto, ¿ya? Ahora, cuando la matriz es traslación más rotación, y así se complica, no nos olvidaremos que la parte, el square axis, tiene que medir 1. Perdón, se me está colgando. Ya. Y ese dB puede ser cualquier valor. Y la matriz T, como les repito, tiene que esta notación, va a estar dado por todo esto. ¿Ya? La deducción es más que todo matemática, no vamos a entrar en detalle. ¿Ok? Donde este de acá, este término de acá, es un término 3 por 3. Este término de acá es simplemente un término de 3 por 1. ¿Ya? Esto va a ser un 0. Esto hay que rellenar ceros y esto es 1. Y este término de acá, e a la s omega tita, es solamente notación, ¿ya? Notación de lo que ustedes ya han hecho de una rotación pura. Entonces, lo que ustedes han hecho en su examen, hemos hecho en clases, hemos hecho cuando solamente rotación pura, cómo hallar t a partir del ángulo. Entonces, es eso lo que hacemos acá en esta parte. Ya, ahorita vamos a ver un ejemplo para que esté bien claro. ¿Ok? Entonces, recuérdense esta fórmula de acá. Ah, acá, ¿qué es lo que quería decir? Tac, tac. Bueno, esto es muy importante. Ya. Eh, entonces, em, acá también les presento
Este de acá se podría decir que era como un algoritmo para encontrar em, la matriz T, que la llamamos también E, S, omega como notación, a partir de el screw axis. Ya, a partir del screw axis, que sabemos, ayer hemos visto en detalle, que es S omega SB. ¿Ya? Entonces tenemos esas fórmulas. Si queremos hacer la inversa, algoritmo para encontrar el screw axis, S omega SB, a partir de T, podemos seguir de esta manera, ¿no? T sabemos que es esto. Una vez que tenemos T, podemos encontrar S de omega con esta ecuación, que es idéntico a lo que ya han hecho para solamente rotación pura, lo que hemos hecho para el primer parcial, ¿no? Esto ustedes han utilizado en su primer parcial en alguno de los problemas. Entonces, esto normalmente está claro para ustedes. ¿Ya? Entonces, con esto encuentro esta parte, S de omega, y S de B encuentro con esta ecuación. Donde no se olviden que S de omega es un vector de 3 por 1, pero S omega o cualquier cosa esté entre corchetes es la representación symmetric del vector anterior. Y esto de acá es un 3 por 3. ¿Ya? No se olviden de ese detalle. Ok, ¿qué más hay que hacer? Sí, pasaremos ahora unos ejemplos para que esto esté claro. Ya, entonces fíjense. Tengo el siguiente sistema o cambio de frame que va a estar dado por esto de acá, que creo que hemos hecho algo con que hemos hecho el mismo en la anterior clase. Y lo que nos pide el problema es encontrar el screw axis, encontrar el screw axis de la transformación, digamos, ¿no? Transformación que engloba tanto la traslación como la rotación. Este es mi frame espacial, inercial. Este es el nuevo frame que va a estar adaptado, que va a estar vinculado tal vez a la punta, al brazo de un robot, ¿ya? Entonces no nos olvidaremos que B está en 3,00, que esta distancia de acá es 3, ¿ya? Entonces, con esto de acá, viendo las direcciones y demás, ¿ya? Han hecho en su examen el primer problema, entonces no debería ser un problema poder encontrar T, ¿no? Por ejemplo, XB, repito, vemos que es lo que es Z es en la dirección Z en el frame inercial, entonces va a ser 0,01. Entonces, la primera columna de mi T sabemos que va a ser 0,01, ¿ya? Y siguiendo lo mismo, podemos decir Y de B va a ser Y de B va a ser X, S, pero negativo. Entonces va a ser menos 1, 0, 0, y eso viene acá. Y ZB vemos que está acá, que vendría a ser el negativo de Y, menos 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, lo pongo acá. Entonces así encuentro la matriz T, que es esta de acá, en la parte de rotación, ¿no? Así encuentro la parte de rotación. Y la traslación, pues, va a ser esto de acá, que es P, y veo que P es este vector de acá, que es 3 en la dirección XS, por lo tanto, P va a ser 3 en la dirección XS, y ese P lo pongo acá, ¿no? Y luego saben que acá tiene que estar lleno de ceros y acá tiene que aparecer un 1,
Y esta es la matriz de transformación homogénea. ¿Ya? Luego lo que pide es hallar el screw axis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar esto de acá y tengo que hallar esto de acá. Entonces, esto de acá, ¿cómo hago? Hago 1 sobre 2S R menos RT, ¿ya? O, em, y cómo hallo el ángulo, ¿ya? No se olviden que teníamos esta ecuación que también aplica para esto. Teníamos la ecuación que 1 más 2 veces el coseno del ángulo es igual a la traza de la matriz R. Esto ustedes han aplicado en su primer parcial y en los ejercicios que hemos hecho en las anteriores clases. Ya, entonces esto también colocaremos acá. Copiar. ¿Qué estoy haciendo? Acá. Esta es la manera de pegar, de encontrar el ángulo. No nos olvidaremos para encontrar el ángulo, podemos utilizar esta ecuación. Entonces aplicamos eso. A partir de esta ecuación, encuentro la traza, ¿ya? En este caso la traza me da 0, ¿no? Y de ahí encuentro, y de ahí despejo el coseno del ángulo, y de ahí encuentro que el ángulo es 120 grados. Y lo coloco en radianes, ¿no? Por si acaso. Siempre es mejor trabajar en radianes. Una vez que tengo eso, aplico la otra ecuación, que es esta de acá, que les he mostrado, para encontrar el vector unitario megapunto que en este caso es equivalente al screw axis. Aplicando, haciendo la resta de R menos R transpuesto, eso dividiendo entre el coseno del ángulo, encuentro esto de acá, ¿ya? Que es mi S omega. ¿Ok? Entonces, esta traslación, rotación, que estamos viendo acá, es equivalente a hacer una especie de, en vez de moverme en P y luego hacer una rotación, luego hacer otra rotación, puedo hacer un solo movimiento, como de tornillo, un movimiento de tornillo, un cierto ángulo, doy una vuelta de 120 grados, digamos 120 grados, ¡paf! Llego ahí y llego cabalito. Entonces tengo el eje y tengo el ángulo que voy a mover y llego cabalito. Entonces un solo movimiento a través de un screw axis, ¿ya? ¿Y cuál es el eje de ese screw axis? Es esto que hemos encontrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que me falta hallar? La parte SB. Y SB está dado por esta ecuación de acá. ¿Ya? Donde es la ecuación que les he dado hace un momento. Que esto de acá. Entonces lo que hago es simplemente meter todos los términos, ¿ya? Donde identidad, no nos olvidemos que va a ser simplemente un 1, ¿ya? Matricial de 3 por 3, ¿ok? S omega, no se olviden que si S omega hemos encontrado, que es 1 sobre raíz de 3, 1 menos 1, 1, 1 sobre raíz de 3, 1 menos 1, 1, S omega, corchete es la forma del screw axis, es su forma en screw axis. Esto va a ser, este 1 tiene que ir, todos los del medio son ceros. Este primer término tiene que ir acá, acá con su negativo, no, creo que sabes, pero este tiene que ir acá, acá con su negativo, este término tiene que ir acá, acá su negativo, este término tiene que ir acá y acá su negativo. ¿Ya? Entonces tendríamos, eso sería S omega, ¿ya? Y luego, esto de acá es un número, esto de acá es un número, esto de acá va a ser la matriz omega por sí misma, y eso hay que multiplicarlo por el vector columna P, que no nos olvidaremos que P es 300, ¿no? Del enunciado del problema. Entonces, resolviendo, metiendo todo eso en esta ecuación, llegaríamos a esto, y esa sería la parte B del screw axis.
Entonces el screw axis va a ser su coordenada omega, su coordenada b, y simplemente reemplazo lo que hemos encontrado previamente. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, otro problema. Tac, tac. Acá lo que nos pide, lo que tenemos es un twist. ¿Ya? Un twist que los primeros tres representan la rotación y estos de acá representan la traslación. Un ratito, tac, tac. Ya. Entonces de acá lo que me piden es eh, encontrar el screw axis. Acá lo que tenemos que visualizar es simplemente el vínculo entre twist. Al final lo que nos interesa son los twists. Y con esto lo logramos fácilmente a través de lo que vendría a ser el screw axis. Por eso esto de acá es tan importante. Ya va a ser S por, va a ser S por omega vector derivada. ¿Ya? Eh, ¿Cómo hallo el screw axis acá? Lo que tengo que lograr es lo que tengo que lograr es que esta parte de acá, ¿ya? Sea normalizada. ¿Por qué? Porque S va a ser S omega SB y para que este sea un eje correcto de screw axis, esto de acá tiene que ser normalizado. Esto de acá, en módulo, tiene que valer 1. ¿Ya? Entonces, si aparto esa partecita 0, 2, 2, tengo este vector y lo quiero volver unitario. ¿Cómo lo vuelvo unitario? Pues simplemente dividiendo entre el módulo. Eso va a ser 0, 2, 2 y todo por 1 entre el módulo, ¿no? Y el módulo de esto, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz de 2 al cuadrado, 4 más 4, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, escribiremos. Esto va a ser 1 entre raíz de 8. Y esto va a ser 1 sobre 2 raíz de 2. Esto 0, 2, 2. Meto todo eso dentro o el 1 sobre raíz de 2 lo dejo ahí. Y meto adentro y me va a dar 0, 1, 1, 1, ¿no? Porque va a ser 2 entre 2 o 2 entre 2 me va a dar 1. Ya lo único que he hecho es meter ese un medio adentro y me da 1, 1. No, mejor lo meteremos todo. Esto va a ser 0, 1 raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces estoy encontrando el unitario de esto. Entonces acá lo que voy a hacer es formar ese unitario, 0, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Estoy formando ese unitario. Pero para que este valor no cambie, tengo que multiplicar por ¿cuánto? Tengo que multiplicar por 2 raíz de 2. Fíjense, si yo multiplico 2 por raíz de 2, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2. Si yo multiplico 2 por raíz de 2 acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2. Entonces no estoy cambiando la igualdad. ¿Ya? Solamente estoy factorizando de tal manera que los términos que hay acá sea un vector que tenga un módulo 1. Como he factorizado 2 raíz de 2,
acá también tengo que factorizar 2 raíz de 2. Entonces, factorizando 2 raíz de 2, acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 sobre raíz de 2. Ya fíjense, si yo multiplico esto con esto, las raíces se van a ir y va a quedar 2 por 2 y me va a quedar 4. Y estos términos son 0, 0, 0, 0. ¿Para qué estoy haciendo esto? En el momento que yo hago este artificio matemático, que factorizo un cierto valor, ¿ya? Esto es lo mismo que esto, eso espero que esté claro. Ahora, en el momento que hago esta factorización, este ejercicio matemático, y el módulo de esto es igual a 1, esto automáticamente va a ser esto por S, ¿ok? Entonces, de acá yo puedo deducir que finalmente S es esto de acá, y puedo decir que esto de acá va a ser omega punto. Y que sería 2,83. Ya, entonces, una vez que tengo el twist, ¿cómo puedo encontrar tanto la velocidad omega punto, ya, como el square axis? Ese sería el método. ¿Dudas, preguntas? Ya. Para terminar esta parte, acá les voy a pedir mucha atención, ya. Lo que voy a hacer ahorita va a servir para el siguiente capítulo bastante. Lo que tengo, ya, es S por teta. Ya tengo las coordenadas en el formato de screw axis del movimiento. Un ratito, denme un minutito, por favor.
Ok. eh, entonces tenemos esta matriz, ¿ya? Este, este vector que describe tanto el screw axis como qué ángulo hemos recorrido en ese screw axis para lograr una rotación. Esto es equivalente a tener una matriz T, ¿ya? Que va a ser una RP10, ¿no? Es el equivalente. Acá el problema lo que nos pide es encontrar cuánto vale justamente esa matriz equivalente, que por notación es también equivalente a este exponencial S omega, ya por notación. Este término lo vemos mucho, entonces por eso lo voy a anotar, ¿ok? Entonces la fórmula que les he dado, fíjense, es esto de acá. Entonces tenemos que desarrollar eso, ¿ya? Entonces lo que tenemos que desarrollar es lo siguiente, decir, ok, lo que estamos buscando es esto y esto está dado por el exponencial de S omega teta, todo esto acá va a estar todo este término, 1 menos coseno del ángulo, S omega corchetes más el ángulo menos seno del ángulo, S omega al cuadrado, todo por SB. Esto 0 y acá 1. Tengo que encontrar los términos necesarios para poder desarrollar esto, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, S por el ángulo es 0, 1, 2, 3, 0, 0. Es 0, 1, 2, 3, 0, 0. Donde esta parte de acá es S omega, de esta parte yo puedo sacar ese omega, pero como habíamos visto, esta parte tiene que ser normalizada. De acá yo voy a normalizar, ¿ya? Y normalizando voy a dividir todo entre raíz de 5. Voy a dividir todo entre el módulo de este vector. El módulo de este vector es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado en raíz de 5. Entonces, este es su equivalente normalizado con módulo 1. Una vez que tengo esto, digo, esto es S de omega, hago el artificio matemático de que esto va a ser 0, 1 raíz de 5, 2 raíz de 5. Para lograr eso, tengo que factorizar todo por raíz de 5, para no cambiar la igualdad. Raíz de 5 por esto me va a dar 1. Raíz de 5 por esto me va a dar 2, etcétera. Y luego copio los otros términos, pero no me olvido de la factorización. Entonces, 3 raíz de 5, 0, 0. Acá yo no he cambiado, esto sigue siendo esto, no cambio, ¿ya? Lo único que cambio es de que este término es normalizado, y cuando está normalizado puedo decir ahora con certeza dos cosas. Que raíz de 5, que es 2,23, es igual al ángulo. Esto de acá va a ser esto de acá. Y ojo, esto está en radianes, sí o sí, ¿ya? Y luego también puedo decir que S va a ser todo esto, 0, 1 raíz de 5, 2 raíz de 5, 3 raíz de 5, 0, 0. Donde estos de acá es la parte omega de rotación y estos de acá es la parte V de traslación. ¿Ok? Entonces tengo esos tres términos, notaremos. Hemos encontrado el ángulo, hemos encontrado S omega, que es 0, 1 raíz de 5, 2 raíz de 5. Hemos encontrado SB, que es 3 sobre raíz de 5, 0, 0. Una vez que tengo estos términos, fíjense, yo que necesito mi fórmula.
necesito S de omega corchete, ¿ya? Y necesito esto de acá, que ahorita vamos a recordarnos qué es esto de acá. Ahorita necesitamos una exponencial de S de omega. Ahorita vamos a ver qué es, vamos a recordar lo que es eso. Entonces, si se dan cuenta, necesito saber lo que es S de omega corchete, que es esto expresado en la forma de Scree matriz, ¿ya? Eh, S de omega, si yo opero esto 1 entre raíz de 5 y demás, me va a dar 0, 0,447, 0,8944. Por lo tanto, S omega en su forma Scree matrix va a ser la diagonal 0. Este término viene acá, su negativo ahí. Este término viene acá, 0,447, su negativo en el otro extremo, menos 0,447, ¿ya? Este término viene acá, 0,8944, su negativo en su reflejo, menos 0,8944. Ya tengo ese de omega. ¿Ok? Ahora, recordemos lo que es este S omega teta, que vendría a ser como el equivalente de la matriz de rotación. ¿Ya? Este término de acá, esto de acá, es simplemente el término de la matriz de rotación. ¿Ya? Es como una notación. Esa matriz de rotación aplican la misma fórmula que han aplicado para el primer parcial cuando era la rotación pura, la fórmula de Rodríguez. ¿Ya? ¿Qué me dice la fórmula de Rodríguez? Que R igual a E S omega teta va a ser igual a ¿qué? Identidad más seno del ángulo por, en este caso, ustedes han visto en rotación, habían visto solamente omega corchete, ¿ya? En este caso mi omega es S de omega, ¿ok? Más 1 menos coseno del ángulo. Ustedes en la fórmula de Rodríguez tenían omega sombrero corchete, pero ahora eso está reemplazado por S de omega al cuadrado, ¿ya? Entonces, no se olviden que esto de acá es un 3 por 3, ¿ya? Esto va a ser un número multiplicado por S de omega, que es esto de acá, que es un 3 por 3, más esto de acá, que es un número, multiplicado por una matriz 3 por 3, por otra, al cuadrado significa otra por sí misma, y eso me va a dar otra matriz 3 por 3. Y al final tengo una matriz 3 por 3, ¿ya? Eso metiéndolo en un software, una calculadora, encontraríamos que es menos 0,6121, menos 0,7070, 0,3533, 0,7070, menos 0,2899, 0,6447, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo que quiero que se entienda es que los cálculos se los hacen nomás por software. No es, obviamente no tienen que hacer el cálculo de estas matrices manualmente, ¿no? Lo que interesa es que entiendan los conceptos y las fórmulas, de dónde sale. Y una vez que tengo esto de acá, ya puedo desarrollar, eh, ya, ya tengo este término. Esto de acá, check. ¿Qué término me falta? Me falta todo este término, ¿ya? Entonces, me faltaría desarrollar ese término, ¿ya? Que sería identidad por el ángulo más 1 menos coseno del ángulo. El ángulo no se olviden que lo hemos encontrado, ¿no? Acá, el ángulo lo hemos encontrado. Tenemos todo. 1 menos coseno por S omega, que es la matriz 3 por 3, más el ángulo menos el seno del ángulo por S omega al cuadrado, ¿ya? Y todo por SB.
Entonces, esto de acá es identidad 3 por 3 más esto de acá es un número por este 3 por 3 me va a dar un 3 por 3 más esto que es un número por esto 3 por 3 al cuadrado es 3 por 3 más 3 por 3. Todo esto es una matriz 3 por 3, pero eso está multiplicado por una vector columna 3 por 1. 3 por 1. ¿Qué me va a dar como resultado? Me va a dar un vector 3 por 1 también, ¿ya? Desarrollando todo esto por software, se encontraría que esto es 0,7908 menos 1,4422, 0,7208, bla, 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 ya. Son números multiplicados por esto que hemos encontrado, que es esto de acá, 3 entre raíz de 5, ¿ya? Multiplicado por 3 entre raíz de 5, 0, 0. Y esto me daría como resultado final, ¿ya? 1,0637, 1,9398 y 1, menos 0,9695. Finalmente, solamente tengo que colocar todo eso, mi matriz de traslación, que es E a la S, teta también por notación, va a ser igual a ¿qué? A esta parte, ¿no? Mi fórmula me dice que tengo que colocar esta 3 por 3. Entonces va a ser toda esta parte. Esto es R, ¿ya? O esta S, E a la S omega. Va a ser E a la S omega. Si no copiamos nomás, por si acaso. Va a ser todo esto. ¿Ya? Luego, mi fórmula me dice que tengo que colocar toda esta multiplicación al lado, que es una 3 por 1. Toda esta multiplicación que hay acá, ¿ya? Que es esto. La coloco acá. Y después, acá tengo que rellenar con ceros. 0, 0, 0. Y este es 1, si no me equivoco. Sí, 1. Relleno con ceros y 1. Entonces, fíjense, ¿ya? A partir del screw axis, hemos encontrado la matriz de rotación-traslación o matriz homogénea, que es equivalente a ese screw axis, ¿no? El screw axis, digamos, estoy acá, mi frame, y tengo otro frame extremo. Entonces, tengo un screw axis, tengo una rotación, tac, tengo el screw axis, la dirección, tengo el ángulo de rotación, ¿ya? Con ese screw axis puedo encontrar la matriz equivalente que me va a dar cuántas tengo que rotar en X, cuántas tengo que rotar en Y, cuántas tengo que rotar en Z, cuánto tengo que moverme para llegar al mismo lugar. ¿Ok? No se olviden, acabamos de ver en detalle cómo encontrar esto o T a partir del screw axis. Todo esto lo vamos a utilizar bastante en la siguiente sección. ¿Dudas, preguntas? Ok. Denme 2 minutos para cargar los slides que siguen.
Ok, ahora vamos a ver lo que es cinemática directa, ¿ya? Eh, aplicando lo que hemos aprendido, todos los conceptos de las anteriores clases, ¿ya? Nosotros tenemos, digamos, un brazo, un robot de este estilo, ¿ya? En el cual acá va a estar el frame inercial o espacial S, y tenemos un frame en el brazo robótico, digamos, donde está la mano o lo que sea, en la punta del brazo robótico, ¿ya? Que es B. ¿Por qué B? Generalmente es que está atado al body frame, es el body frame entre comillas, ¿no? Y es el que me interesa analizar. Estos son articulaciones por revolución, ¿verdad? ¿Qué es lo que me interesa saber? Que yo a este de acá le voy a hacer rotar un ángulo 1, a este motor le voy a hacer rotar un ángulo 2, esas cosas podemos nosotros comandar. Eso de acá va a ser un rotar ángulo 3, y lo que me interesa saber es dónde va a estar al final el brazo robótico, ¿ok? Entonces yo controlo el vector teta, digamos, que va a ser simplemente las coordenadas de todas las rotaciones, y lo que me interesa es saber que en función de qué ángulos hago rotar mis motores, dónde va a estar y con qué, dónde y con qué inclinación, rotación va a estar el brazo robótico. ¿Ya? Entonces aplicamos los conceptos que hemos visto las anteriores clases o las anteriores clases y hoy día. Aplicamos esto en el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema RPR, ¿ya? Donde R es revolución, P es prismático, ¿ya? Entonces vemos que acá hay rotación, vemos que acá hay un eje prismático que esto va a poder entrar, salir, y acá tengo otra rotación, ¿ya? Esto va a estar, eh, me decía, bueno, miércoles. Un ratito. Ya, esto va a estar descrito de manera gramática de esta manera, de diagramática de esta manera, ¿ya? Donde el ángulo 1, pucha, un ratito, por favor. Funciona. Compartir pantalla. Ya. Entonces, va a estar escrito de esta manera. La punta del brazo va a ser justamente mi referencia, mi body frame, y este va a ser mi referencia inercial, lo que está atado al suelo. El ángulo 1, tita 1, tita es el vector que va a tener tita 1, que es el ángulo 1 del primer pivote. Tita 2, como es prismático, no es un ángulo, sino es la distancia que recorre eh, esta articulación prismática, y luego tita 3 es esto, ¿ya? Entonces, el primer paso es encontrar dónde se encuentra el eje inercial en un instante inicial, ¿ya? A este instante inicial nosotros le llamamos M, ¿ya? Y el primer objetivo es encontrar cuánto es M, ¿ya? Y M va a ser simplemente la posición inicial del robot. Esto es M. ¿Qué necesito colocar acá? Necesito colocar dónde está ubicado y qué rotación tiene. Entonces, fíjense, tengo que fijarme mi body frame respecto a mi frame inercial S. ¿Hay alguna rotación? Y la respuesta es no. Fíjense, Y de S es Y de B, X de S es X de B,
Z, ambos están saliendo de la pantalla por la regla de la mano derecha, entonces no hay ninguna rotación. Por lo tanto, acá viene la parte de la rotación y vendría a ser simplemente la matriz identidad. No hay nada que ha rotado. Esta es la rotación, identidad. Acá, ¿qué es lo que viene? Viene la traslación. ¿Dónde se encuentra este frame respecto a este? Y vemos que P va a ser este vector de acá, ¿ya? Donde sabemos que esta distancia es 1, sabemos que esta distancia es 2, ¿ya? De acuerdo a la construcción del robot. Entonces, P, ¿qué va a ser? Va a ser 3 en X, 0, 0, ¿no? Este frame está 3 a la derecha del frame inercial. En Y no se mueve, en Z no se mueve. Entonces, eso lo coloco acá. Y no se olviden que acá hay que colocar ceros y acá hay que colocar un 1. Entonces, M es la matriz que me va a describir la posición inicial, tanto en rotación como en traslación del body frame. ¿Ok? Nada del otro mundo. Ah, ojo, ¿no? Para este M, lo que yo coloco es, como posición inicial, mis parámetros es de que todos los ángulos valgan 0. Por eso está totalmente horizontal. Esto, 0 grados acá, 0 grados en esta articulación, y en este prismático, 0 metros, no me estoy moviendo, 0. No hay nada de movimiento en esto. ¿Ya? Ahora, vamos por el siguiente paso. El siguiente paso es decir, ok, a este motor yo lo voy a comandar y lo voy a hacer rotar un cierto ángulo, ¿ya? Este es la articulación 3. A este motor yo le voy a hacer rotar un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿ya? Lo que necesito encontrar ahora es el screw axis en la articulación 3. Tengo que encontrar el screw axis de la articulación 3, que es su S de omega, S de B. Esto de acá está rotando de esta manera. ¿Qué dirección tiene esto? Esta rotación hemos visto ayer, en la anterior clase, que va a tener una dirección por la regla de la mano derecha saliendo de la pantalla. ¿Ok? Entonces, S de omega, como está saliendo de la pantalla, y para mí lo que está saliendo de la pantalla es la dirección Z, va a ser el vector 0, 0, 1. Regla de la mano derecha, saliendo de la pantalla. Hago este movimiento con mis manos, mi pulgar, ¿dónde va? Saliendo de la pantalla. Eso me va a dar la dirección que es Z para mi eje espacial. Siempre, todo esto lo que estoy haciendo ahorita es comparando con el sistema de referencia inercial, no con este de acá. Ojo, eso es importante, ya con el inercial. SdV, con lo que hemos visto en la anterior clase, ya, es, si yo hago rotar todo a través de este eje que estoy analizando, ya, entonces todo está rotando de esta manera, todo el sistema está rotando así. Me tengo que fijar el frame inercial, cómo se va a mover. Entonces, este frame inercial empezaría a moverse así, digamos, ¿no? Y tendría que ver qué velocidad tendría este frame inercial, si todo estaría rotando a través de acá. Y la velocidad que tendría sería esta de acá, ¿no? Que eh, que por cinemática de rotación, sabemos que la velocidad es omega por r. ¿Qué radio hay acá? El radio es 2, ¿ok? ¿Qué velocidad omega utilizo? Respondiendo a la pregunta que hizo ayer Nicolás, la velocidad que se utiliza siempre es de 1 radian por segundo. Entonces, si estoy simulando que esto se mueve a 1 radian por segundo, ¿con qué velocidad va a estar? Va a ser 1 por el radio 2. Y esto en dirección hacia abajo. Y para mí hacia abajo es negativo de y. Entonces sería 2 hacia abajo en y en x y en z no habría nada. Entonces con esto yo encontraría que S de 3 sería 0, 0, 1, 0, menos 2, 0. ¿Dudas, preguntas? Este tipo de ejercicios hemos hecho ayer.
Pero si alguien tiene alguna duda, pregunta. Ok. Ahora acá vinculamos inmediatamente con lo que hemos hecho hoy. Hoy hemos dicho lo siguiente, que a partir de S omega, un S omega y un S B, puedo encontrar la matriz T que le corresponde y que también la anotamos como E a la S3 eh, omega 3, en este caso porque estamos analizando la articulación 3. ¿Ya? Entonces, nosotros, antes de la pausa, a partir de esto, en detalle, hemos encontrado su matriz exponencial. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a decir que la matriz T de rotación va a ser la matriz exponencial, ¿ya? Que podemos encontrar a partir de S que tenemos ahorita, multiplicado por la matriz que me describe la posición inicial del brazo, del extremo del brazo robótico, que es mi body frame. Repito, ¿ya? En el anterior ejercicio, nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos un S, ¿ya? Teníamos un S. ¿Dónde está? Teníamos un S. Y a partir de ese S y un ángulo que hemos encontrado, tenemos un ángulo igual nosotros ahora, ¿ya? Pero teniendo S, teniendo un ángulo, hemos hecho varias cosas para llegar a este exponencial, que es como mentira, llegar a este exponencial, que es como el equivalente de la traslación rotacional que hace S omega. Llegamos a esto de acá, que es un 4x4. Hacemos lo mismo ahora. Tengo un S, tengo un ángulo, ¿ya? El ángulo es pi cuartos. Con ese S, con ese ángulo, encuentro la matriz exponencial, ¿ok? Y la matriz T de traslación, cuando yo haga rotar este ángulo, cuando mi brazo robótico se encuentra acá, ¿qué va a hacer? Va a ser esa matriz que voy a encontrar por el método anterior, por M, que era la matriz posición inicial que les he mostrado anteriormente. Y haciendo todo ese cálculo numérico llegaríamos acá. ¿Dudas, preguntas de esta parte? Yo tenía una pequeña consulta. Bueno, creo que me estoy confundiendo yo. Ahorita estamos trabajando en lo que es el plano, ¿verdad? No en 3D, o ya Estamos estamos trabajando trabajando en un ejemplo que es totalmente planar, ¿ya? en... El movimiento, el workspace de este robot es totalmente planar, pero el método es si fuera 3D sería lo mismo. Ah, ya, súper. Sería lo Gracias. mismo, ¿ya? Sería lo mismo. Así, estamos en 3D, pero este ejemplo solamente se mueve en un plano, pero estamos en un contexto de 3D. No estamos en un contexto de 2D, ¿ok? Por eso acá es Súper. 3x3. Esto de acá 3x3 es una rotación en 3D. Esto de acá, una traslación de 3 vectores, es una traslación en 3D, ¿ya? Súper, gracias. Entonces yo le digo a este motor que tiene que rotar 45 grados y por detrás mi chip está haciendo este cálculo. Luego, a este motor lineal, ¿ya? Yo le digo que tiene que moverse 0,5 metros o centímetros, no sé, en función de qué estemos utilizando. Entonces ahora tengo acá un movimiento lineal. Entonces esto de acá, que esto estaba así, ahora esto de acá se va a mover hacia allá, 0,5. Necesito saber dónde va a estar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Se hace lo mismo. Se encuentra el S2, ¿ya?
vamos a encontrar el S2 que corresponde a este movimiento, que va a ser el siguiente. S de omega 2, ¿qué va a ser? Va a ser 0, 0. ¿Por qué? Porque es traslación pura, no hay nada de rotación. Entonces, por eso la parte de rotación es 0, 0, 0. Y luego la parte de traslación, me fijo, que va a ser SB2. Me fijo si esto se mueve hacia allá. Tiene que valer, ¿en qué dirección se mueve? Se mueve en dirección XS. Entonces mi vector va a ser 1, 0, 0. Ahora, ¿por qué 1? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? Porque cuando este de acá es 0, este de acá, la norma, el módulo tiene que valer 1. Para que esto valga 1, esto tiene que ser 1. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo encontraría que mi S omega es esto y mi SB es esto. Y una vez que tengo S, ¿ya? Una vez que tengo S, puedo encontrar la matriz correspondiente a ese S. Lo mismo que he hecho acá. ¿Se recuerdan? Yo tenía un S, puedo encontrar su matriz exponencial con el método que hemos visto en el anterior ejercicio, ¿ya? Hago lo mismo. Tengo un S, tengo S2, tengo omega 2, que es 0,5. Con eso encuentro la matriz que corresponde acá y la traslación de todo el movimiento que va a ser lo que habíamos encontrado previamente, pero ahora lo multiplico por la izquierda, por la nueva matriz. Y multiplicando por la izquierda, por la nueva matriz, me va a dar esto de acá. Y finalmente hago al último motor, le digo a este motor de acá, yo quiero que rotes 30 grados o pi sextos. Y una vez que he rotado 30 grados pi sextos, necesito saber dónde está y con qué rotación está esto de acá. Para eso, ¿qué hago? Fabrico S1. S1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser S omega 1, S omega, SB1, S omega 1, ¿qué va a ser? Me fijo. Si esto está rotando así, ¿con qué dirección está rotando? Con un vector que sale de la pantalla. Y un vector que sale de la pantalla es simplemente ZS. Entonces, S omega 1 va a ser 0, 0, 1 en la dirección Z. Luego, me fijo en la velocidad, S de V1. Si todo esto de acá es mi motor, si todo esto de acá empieza a girar, si todo el sistema empieza a girar a través de este eje, así digamos, un círculo grande, este mismo eje o este mismo punto, ¿con qué velocidad se mueve? Con velocidad cero, ¿no? El punto del medio de rotación no se mueve. Todo se mueve, esto se mueve, esto se mueve. Todo. Pero a mí me interesa analizar el eje S, ¿no? Lo que yo he hecho acá en este ejemplo, acá, es decir, este eje S, ¿cómo se mueve si esta articulación se mueve? Con eso he encontrado esta velocidad. Ahora, ¿qué articulación estoy analizando? Estoy analizando esta articulación, donde coincide con el eje, con el frame S. Entonces, si yo muevo esta articulación que coincide con el frame S, ¿a qué velocidad se mueve? A velocidad cero, entonces es 0, 0, 0, 0. De esta manera encuentro S1, con este S1 encuentro su matriz con el método que hemos visto antes, su matriz exponencial, ¿ya? Y luego lo multiplico y me da este número. Entonces, de esta manera estoy encontrando la matriz T final, ¿ya? Que me va a dar tanto la rotación y la traslación, donde se encuentra el punto final de mi robot, que es lo que me interesa. Me interesa saber dónde va a estar, me interesa saber qué orientación va a tener, en función de cuánto yo le diga a mi motor que rote, cuánto le digo a este motor que rote y cuánto le digo a este motor lineal que se desplace. Para resumir, en síntesis, ¿cuál es el método? Ya, el método es que encuentro M, que va a ser la matriz cuando todos los ángulos sean ceros, la posición inicial. Luego voy a encontrar para cada eje su screw axis, ¿ya? Para cada eje su screw axis S. Y en función de esos ejes que encuentro, y luego para ciertos ángulos que yo le voy a decir a mis motores que se muevan,
vamos a encontrar los exponenciales, las matrices exponenciales. Y luego vamos a hacer simplemente la multiplicación de todas las matrices de todos los ejes para encontrar t del ángulo, que va a ser la posición final del motor, del brazo robótico. ¿Dudas, preguntas? Ya. ¿Qué quiere decir? Un minutito, por favor. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el siguiente robot, ¿ya? Que es un robot tipo Scara, que ustedes han investigado para su examen, ¿ya? Es un robot tipo Scara, el cual tiene acá una articulación, tiene acá otra articulación, tiene acá otra articulación de rotación, 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 y acá tiene una articulación prismática para que esto se mueva y pueda agarrar objetos, ¿ya? Entonces, tenemos el siguiente robot Scara con estas dimensiones, fíjense, ¿ya? Estas distancias, estas distancias, ¿ya? Este es el eje inercial, este de acá es el eje del body frame, ¿ya? En la punta del robot. Tenemos acá una articulación que les he dicho, otra articulación de revolución que les he dicho, otra articulación de revolución que no se ve muy bien, y acá esto de acá puede rotar, ¿ya? Para darle dirección a lo que queramos agarrar, a la pinza, y este de acá puede bajar luego. Entonces es un revolución, revolución, revolución prismático, ¿ya? Entonces son 4 ejes. Lo que se les pide es calcular los 4 screw axis de cada, de cada articulación, ¿ya? Y luego indicar qué es, no hacer porque es larguito, luego indicar para qué sirve ese screw axis si es que yo quiero encontrar la posición acá, si yo quiero encontrar T de tita para un cierto movimiento. Cuando yo haga rotar esto, no sé, 90 grados, este otro 30 grados, si tengo los ángulos de rotación, ¿cómo voy a encontrar la posición final? Indicar la metodología, lo que hemos hecho hoy, la metodología, no hacer los cálculos, no, pero es la metodología. Entonces, comiencen a hacer eso, ya, unos 10 minutos, 15 minutos que restan de la clase. Eso primero. Segundo, el examen puede entregar, como les he dicho, lo hemos alargado hasta hoy en la noche. Dudas que tengan, se las puedo aclarar durante esta tarde. Ya me escriben, por favor, podemos hacer una reunión Zoom si es necesario. Si hay alguien que no le he respondido los anteriores días, disculpas, estaba un poco saturado con otras cosas, pero esta tarde voy a estar relativamente libre hasta antes de las 4. ¿Ya? Antes de las 4 voy a estar relativamente libre. Entonces podemos hacer una reunión Zoom y todos lo que quieran, ¿ya? O me escriben por WhatsApp. Eh, Eso, ¿ya? ¿Dudas, preguntas?
Ok, Ingeniero, una consulta sí, dime, Jaime. respecto a la entrega. O sea, aparte del documento con todos los ejercicios, ¿tenemos que enviar algo adicional? Voy a ver sus documentos y en función de los documentos tal vez pida algo adicional, pero ya va a ser un poco individual. En función, tal vez haya algún examen que no necesite nada más, no le voy a pedir nada, tal vez otro examen que necesite validar algo, entonces tal vez tenga que hacer preguntas o les pida algún video explicando algunos de los ejercicios. ¿Ok? El primer paso es el documento y luego de revisar eso, tal vez le pida algo a alguien para que me lo entregue el lunes o el fin de semana. ¿Respondo a tu pregunta, Benjamín? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Comiencen, por favor.